un tema bonito y que sí es muy indispensable en las rotaciones que están haciendo en los hospitales y en lo que va a ser su formación como médicos, ¿no? Porque todos tenemos que aprender qué es un control prenatal, qué hacemos en un control prenatal, qué vamos a buscar, qué es la hojita del CLAP. ¿Han conocido ya la hojita del CLAP del control prenatal? Entonces tenemos que identificar cada una de estas partes y saberlas llenar. De eso nos vamos a encargar el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es el control prenatal? Es una serie de contactos, entrevistas o visitas que va a hacer la mujer embarazada. Generalmente son visitas programadas que lo va a hacer y va a estar a cargo del personal de salud, no necesariamente del médico. Por ejemplo, en el área rural, ¿quién se encarga de hacer los controles prenatales? Son los auxiliares. Entonces, está a cargo no solo del ginecólogo obstetra, sino de todo el personal de salud, médicos generales, licenciadas en enfermería y hasta los auxiliares. ¿Cuál es el objetivo del control prenatal? Vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y posteriormente para la crianza del niño. ¿Qué es lo que persigue el control prenatal? Detectar las enfermedades maternas subclínicas. Hay enfermedades que no son manifiestas hasta que la mujer resulta embarazada. La prevención y el diagnóstico y tratamiento, obviamente, de complicaciones propias del embarazo. Por ejemplo, hemos estado hablando tanto de la preeclampsia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la preeclampsia? Diagnosticarla de forma temprana, entre las 11 y las 13 semanas. ¿Para qué? Para que no repercuta o no se manifieste en el tercer trimestre de la gestación. ¿Y cómo vamos a detectar? Haciendo un buen control prenatal. Por ejemplo, este tema es bastante delicado. Hoy nomás nos llegó una paciente del centro de salud que jamás le han pedido ecografías dobles de las arterias uterinas, no han hecho un diagnóstico oportuno ni precoz de su preeclampsia. Y hoy, a sus 32 semanas, la paciente lastimosamente ha convulsionado. Algo que podía haberse evitado. Podían haber diagnosticado, prevenido, o sea, tratado, y nunca la paciente llegara a este estado de la convulsión. Entonces, son cosas que se pretende lograr con el control prenatal. Obviamente, la vigilancia y el crecimiento del feto es nuestro principal motivo de consulta. Disminuir las molestias propias del embarazo, como cuáles. ¿Qué molestias nos van a referir las pacientes? Náuseas, vómitos, a medida que vaya avanzando el embarazo, hinchazón, edemas y una serie de cosas que van saliendo a raíz del mismo embarazo, ¿no es cierto? Y además la preparación psicofísica para el nacimiento. Esto es muy importante, que la mayoría de las personas responsables de hacer el control prenatal se olvidan. Todos llega la paciente, altura uterina, signos vitales, chao. Nunca les hablan a las pacientes qué es el parto, ¿no ves? O cómo deben prepararse para el momento del parto. Eso es algo que se debería hacer acá en el control prenatal. Explicarles a la mamá si la mamá va a ir a parto vaginal, que va a haber un dolor, que ella tiene que saberlo manejar, que no puede hiperventilar, que no puede gritar, que no puede llorar, etc. ¿Por qué? Porque va a condicionar el bienestar del feto, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se le tiene que explicar en este momento del control prenatal. ¿Cuándo vamos a decir que un control prenatal es eficiente? Cuando es precoz o temprano. ¿Qué quiere decir con esto? que tras que se entere que está en el embarazo o sospecha un embarazo. Ya, pero ¿qué pasa si se ha enterado a las 20 semanas? En realidad, precoz o temprano quiere decir que lo tenemos que diagnosticar el primer trimestre de la gestación. Eso quiere decir que tenemos que tratar de que todas las mamás
acudan inmediatamente, se enteren, y es lo que hablábamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque las primeras 9 semanas son fundamentales, estamos hablando de la embriogénesis. Entonces, si ya la mamá viene después de las 9 semanas, lamentablemente este periodo fundamental ya pasó, ¿no es cierto? Periódico continuo, ¿qué quiere decir con periódico continuo? Que tiene que tener un tiempo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que darle el tiempo. Vamos a tener embarazos de alto riesgo obstétrico y embarazos de bajo riesgo. Entonces, de acuerdo al riesgo que va a presentar la madre, le vamos a poner una frecuencia. Le diremos, usted tiene que venir cada mes, usted tiene que venir cada 2 semanas, a eso se refiere. ¿Qué quiere decir que sea completo o integral? Que no únicamente vamos a abarcar el embarazo. No solo estamos ahí para escuchar el corazón del bebé, ver cuánto ha crecido, no. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver la parte endocrina, la parte de la alimentación, todo lo que concierne a la madre. Y si obviamente hubiera alguna otra condición que puede estar poniendo en riesgo la vida de la mamá, también. Extenso o de amplia cobertura, ¿qué quiere decir? Que llega a toda la población. Que llegue a toda la población. Por ejemplo, en Bolivia, ¿qué tenemos? ¿Qué programa de salud hay? El SUS, ¿no ven? Antiguamente, hasta hace unos años atrás, era el SUMI. Y el SUMI solo cubría a las mamás embarazadas, a las mujeres embarazadas y a los menores de 5 años. Ahora obviamente han ampliado y han sacado el SUS, que incluye todas las otras patologías. Pero ¿de qué se encargan las políticas de salud a nivel mundial? De que por lo menos las mujeres embarazadas tengan la atención gratuita para que puedan acudir a realizar los controles, tanto controles prenatales como la atención del parto, la cesárea, lo que han tenido. Eso quiere decir. Entonces, para hablar de un control eficiente, tenemos que cumplir estos 4 parámetros. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Qué queremos decir con que es precoz? Que idealmente tenemos que diagnosticarlo en el primer trimestre de la gestación. Tenemos que identificar, tenemos que ver no solo la parte de tratar alguna patología, sino más bien de promocionar la salud. Eso les estoy diciendo, vamos a ver de detectar, por ejemplo, la preeclampsia, detectar infecciones, detectar malformaciones. En el primer trimestre se hacen todas estas ecografías, ¿no es cierto? La ecografía cromosómica, la ecografía Doppler, que todas estas nos van a ayudar a identificar si el embarazo se trata de un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a determinar la frecuencia. Mínimamente se espera que las mujeres embarazadas acudan a 5 controles prenatales. Es lo mínimo que se les pide. El primer control prenatal debe estar realizado el primer trimestre de la gestación. Después el segundo control y los restantes se hacen cada mes. ¿Y cuando vamos a llegar a la semana 28? Se hacen cada 2 semanas hasta las 36 semanas. Pasadas las 36 semanas se hace cada semana hasta el nacimiento. Eso no está escrito aquí en la diapositiva, pero eso es pregunta de examen y se los voy a preguntar así, ¿ya? Entonces, por eso es que les estoy diciendo. Sí, primero, del inicio hasta las 28 semanas es cada mes. Llegan a las 28 semanas y es cada 2 semanas hasta la semana 36. De la semana 36 hasta el nacimiento, cada semana. ¿Está bien? Para hablar de que sea completo, entonces estamos hablando que no solo nos vamos a enfocar al crecimiento del feto ni a escuchar la frecuencia cardíaca fetal, sino que tenemos que hablar de todo esto con las mamás. Tenemos que educarles, tenemos que ver, por ejemplo, cómo se hace el control, el seguimiento de una mujer embarazada. Nosotros les vamos indicando
hasta cómo deben alimentarse, ¿no es cierto? Porque la embarazada come igual que una no embarazada. No. ¿Por qué? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cómo le indicarían a una paciente embarazada que debe alimentarse? No necesariamente. ¿Suplementos? Ya, ¿qué vas? La calidad de los alimentos sí, pero también cómo nos alimentamos. Por ejemplo, una parte importante para que las mujeres no vomiten al inicio del embarazo, ¿qué es? Fraccionar la comida. Entonces ustedes no pueden pretender que una mujer embarazada les acabe almuerzo y segundo y postre, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es decir, usted va a comer una porción en el desayuno, la otra porción lo deja para la media mañana, el almuerzo lo vamos a partir en dos, usted come un poquito en el almuerzo y la otra porción lo come a media tarde y come algo para la cena. Entonces mínimamente la mujer embarazada va a comer 5 veces, pero por porciones. No quiere decir que yo le esté aumentando, ahora que usted está embarazada tiene que comer por 2, eso no existe. Entonces lo que tienen que hacer obviamente es tener una alimentación de calidad, los productos tienen que ser de calidad, no puedo pretender que su almuerzo sea hamburguesa o pique, ¿no? Entonces tiene que ser algo saludable. Entonces a eso se refiere con todo eso. Vamos a educar a la paciente, vamos a hacer promoción de la salud. Tenemos que tratar de educarles y de decirles, estas ecografías, señoras, son importantes. Las ecografías de las 11 semanas a 13 semanas, la ecografía morfológica, van a detectar patologías de su bebé, etc. Entonces ella ya va a saber que tiene que acudir a su próximo control prenatal en esas semanas. Pero si nosotros no promocionamos la salud, ella, ¿por qué va a venir si se siente bien? Si yo me siento bien en la casa, no voy pues a mi control, ¿no ves? Pero si yo sé que en esas semanas gestacionales hay algo importante que van a hacer conmigo, voy a acudir. Tenemos que proteger al feto. Vamos a dar suplementos con ácido fólico, con sulfato ferroso, porque vamos a prevenir la anemia, vamos a prevenir anomalías a nivel del tubo neural, etc. Entonces todo eso se va haciendo cuando hablamos de un control completo. Extenso porque, ya decíamos, tiene que abarcar a todas las mujeres embarazadas. No tiene que tener costo. El hacer una historia clínica no necesitamos ni siquiera una hoja extra, porque el cartón de control prenatal nos lo facilita el Estado. Y no es necesario ni siquiera escribir una hoja extra. Ahí tienen todo lo que ustedes deberían registrar en el control. ¿Ya? Obviamente que los hospitales armamos nuestra historia, pero este cartoncito debería ser suficiente. Como en toda historia clínica vamos a hacer nuestra anamnesis. Vamos a tener todos los datos de identificación de la paciente, antecedentes personales de la paciente y antecedentes familiares. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos. Por ejemplo, ya lo conocen a esto en grande, ¿lo ven? Sí. Entonces vamos a ir viéndolo por partecitas, ¿ya? Ahí arriba, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Qué es lo que vamos a ver? La identificación de la paciente. Su nombre, su edad, dónde vive, qué religión es, etcétera, qué idioma habla. Eso va a estar registrado hoy. ¿Qué cosas son? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención de este cartón prenatal? Todo lo que va en amarillo es alto riesgo. ¿Ya? Eso ustedes tienen que saber. Si ustedes llegan a marcar alguna de las casillas amarillas, esta es una paciente de alto riesgo y tenemos que prestar atención en esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos la edad y miren, menores de 15 años y mayores de 35 años están marcados por amarillo. Entonces quiere decir que son pacientes de alto riesgo. Ya hablábamos hace muchas clases igual, ¿qué va a condicionar la edad?
patologías propias de la edad, como que Síndrome de Down. síndrome de Down, ¿qué más? La preeclampsia. La preeclampsia está mucho más marcada en aquellas mujeres jovencitas, menos de 15 años, incluso yo diría menos de 20, y las mayores de 25 años. Esos son nuestro grupo de alto riesgo, ¿ya? Entonces la edad es muy importante. Vamos viendo, seguimos, obviamente si la mujer lee o no lee, nos va a condicionar también alto riesgo, porque ya les decía, no es lo mismo que yo les explique a ustedes, que me van a entender, que a una de las señoras que se pide limosna, por ejemplo, en la Plaza Colón, ellas va a ser mucho más difícil que me puedan entender, ¿no ven? Entonces el trato y demás tiene que cambiar, y para mí esa es una paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no le voy a poder hacer ni entender que es una preeclampsia y que tiene que venir a sus controles porque está mal, ¿no ven? Entonces es más difícil, es más complejo poder hablar. Lo mismo con el grado de estudios. Si ella no ha cursado ningún curso, para nosotros es una paciente de alto riesgo. El estado civil, ustedes dirán, ¿en qué influye? Pero ven ahí, por ejemplo, con amarillo, ¿quiénes? Las solteras. Entonces, ¿por qué? Por la ayuda. Por el apoyo. Por el apoyo, por la ayuda. Por la parte emocional. Las mujeres embarazadas tienen un cambio hormonal terrible. Entonces, una mujer que, por ejemplo, estando soltera, la pasa bien, está sin ningún problema aparente, entra en un estado de gestación y empieza a deprimirse. ¿Por qué? Porque se ve sola. Lamentablemente es un estado donde necesitamos apoyo. Y no es tanto el apoyo, puede estar su mamá, su papá, pero si no tiene el apoyo de la pareja, no es lo mismo. Entonces entra en un estado de depresión, ansiedad, y ahí es donde nos constituye una paciente de alto riesgo, porque las mujeres embarazadas son mujeres vulnerables. Entonces cambian de estado, un rato pueden estar muy felices, muy tranquilas, y al otro rato pueden estar llorando por algo que ni siquiera ha ocurrido. ¿Ven? Pero eso no es porque ellas lo quieran de esa forma, sino por todo el cambio hormonal que está viviendo la mujer. ¿Ya? Entonces eso también está. Bajamos más y en la segunda parte vamos a encontrar todo lo que son los antecedentes. Vamos a ver en un lado los antecedentes familiares y los antecedentes personales, con una serie de patologías que sí toman relieve en el embarazo. Ahí, por ejemplo, vemos la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia, la eclampsia o otras cardiopatías que pueden estar relacionadas. ¿Por qué se toma importante? Porque si yo en alguna de estas casillas marco amarillo, es una paciente que probablemente este embarazo también me va a presentar alguna de estas condiciones. Entonces yo tengo que estar más pendiente, más alerta con los estudios que se necesiten para esa patología. Por ejemplo, mamás diabéticas, de padres diabéticos, diabética seguro. ¿El embarazo qué va a condicionar? Diabetes. Una diabetes gestacional. Entonces yo tengo que estar pensando en eso. Ahora, pacientes con antecedentes, por ejemplo, de mamá hipertensa o papá hipertenso, probablemente no van a estar relacionadas con la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona como la diabetes? Y la respuesta se las he dado. Por la placenta. Las clases. Por la placenta. ¿Por qué no está relacionado con la parte? Vasoconstricción de la placenta, las oleadas. Exacto, pero ¿qué se llama esa parte? ¿Por qué la diabetes? Porque hijo de mamá diabética es diabético. Por la genética. No es genética, no me van a venir a decir, hay un gen de la diabetes que está guardado. Hábitos. Hábitos, el estilo de vida. Entonces ya les vuelvo a decir que la hipertensión no está relacionada con el estilo de vida, ¿no ven? La hipertensión está relacionada con ¿qué?
Formación eléctrica. Con la formación de la placenta. Entonces, pero sí nos va a dar ahí un dato importante de ver que si puede ser una madre con hipertensión crónica, por ejemplo. Una mamá con hipertensión crónica, ¿qué quiere decir la hipertensión crónica en este caso? De hace tiempo. Una mamá que ya desde el inicio me ha hecho hipertensión arterial. Porque la preeclampsia se manifiesta desde qué semana? Desde la semana 20, chicos. Si yo encuentro a una mamá hipertensa con 160 a 100 a la semana 8, ¿voy a decir preeclampsia? No, eso clarito, ya eso no se pueden olvidar ni equivocar jamás. Vamos a decir preeclampsia a partir de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas de gestación, presiones altas, presiones elevadas, son pacientes con hipertensión crónica. O sea, ellas ya eran hipertensas. Eso no lo ha producido el embarazo. Eso no lo ha ocasionado la placenta. Para eso nos sirve este dato, para poder analizar si son mamás que pueden tener o no este riesgo, ¿ya? Avanzamos más y vamos a encontrar los antecedentes obstétricos. Todo lo que la mamá nos pueda contar con referente a sus embarazos anteriores. Aquí, en este cartón, chicos, prohibido en esta parte poner la gestación actual, ¿ya? Ese es el error más grande que se comete, principalmente con los médicos generales. Les dan el cartoncito, me vuelve la paciente referida al hospital y me ponen aquí gestas 1, aquí no, gestas previas, dice gestas 1 y después 0, 0, 0, 0, 0, 0. No es así, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué va? Si yo les estoy diciendo es una mamá primigesta, ¿qué iría ahí? 0. 0, ¿ya? Es como tienen que llenar. 0, 0, 0, 0. Ahora, si es una paciente con diagnóstico actual de gestas 4, partos 2, cesáreas 1, ¿cómo iría ahí? Gestas 3, ¿qué más? Partos 2. Aquí partos 2. No lo escuché. Hola, repetirlo. A ver, les he dicho, su diagnóstico actual es gestas 4, Ya. partos 2 y cesáreas 1. Ya. 3 gestas. 3 gestas, 2 partos, 1 cesárea. ¿Aquí qué va? 3. 3. Ya. Aquí 2. no. Se dijo 2. 1. No, ella dijo 2. Ahora miren, les voy a explicar esto. Y creo ya haberles explicado antes. Gestas 3, partos 3. ¿Por qué? Porque hay 2 partos vaginales y un parto por cesárea. Y les he explicado incluso la primera clase que Fernanda os vamos a hacer. En este cartón, chicos, y les he dicho sí, partos vamos a considerar tanto a los vaginales como a las cesáreas. Hay partos por vía vaginal y partos por vía de cesárea. Entonces, eso tiene que estar bien ahí anotado. Ahora, todo lo demás se desglosa y no hay mucho, miren, por qué analizar. Si yo les digo, gestas 5, partos 2, cesáreas 1, abortos 1, ¿cómo van? Gestas 4. Gestas 4, partos 3. partos 3, Cesárea 1, abortos a 2. y abortos 1, ¿no es cierto? Entonces es así, no se tiene que perder. Obviamente a la mamá le tiene que preguntar, ¿de estos tus bebés, todos han nacido vivos? Sí.
Entonces le ponen los 3. Actualmente todos viven, sí, le siguen poniendo los 3. Ahora les puede decir, no, uno de mis bebés ya ha nacido muerto. Entonces le ponen ahí uno. Mira quién es. Te voy a señalar a ver. Lo mismo aquí. ¿Qué dato importante es esto? Si los bebés han muerto la primera semana o después de la primera semana. Son datos muy importantes. Y el más importante para nosotros en obstetricia es, ha habido nacidos, bebés que ya han nacido muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que se han obitado dentro del útero de la madre. ¿Por qué? Porque estas mamás lamentablemente siguen patrones. ¿Qué quiere decir? Este embarazo actual, yo tengo que controlar que no vuelva a pasar lo mismo. Entonces, muchas veces mamá de bebé obitado tiende a repetir lo mismo. Y no hay, aparentemente no hay una causa, no hay que digas, es que ha roto bolsa, que se ha infectado, no hay una causa aparente, pero el bebé tiende a seguir ese mismo patrón. Por eso es que a esas pacientes, por ejemplo, a las 38, máximo 39 semanas, se les hace una cesárea, condicionado por el antecedente del óbito. Por eso se anota todo eso. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora miren aquí, hay un apartado que dice embarazo ectópico. Entonces ahí también tenemos que reportar, no lo está incluyendo dentro de los abortos. El embarazo ectópico está considerado dentro de las hemorragias de la primera mitad de gestación. Entonces se le podría incluir aquí, pero lo estamos tomando aparte. ¿Por qué? Porque no se resuelve de la misma forma el embarazo ectópico que los abortos. Para resolver un embarazo ectópico, generalmente, ¿qué hacemos? Cirugía. Operamos, ¿no ven? Entonces no es lo mismo que hacer un legrado o que hacer una mesa. No es lo mismo. ¿Qué cosas más son importantes aquí? El peso del producto. Entonces tenemos dentro de lo normal, si todo está bien, normal. Si han nacido pequeñitos, menos de 2.500 gramos o de 2,5 kilos, o más de 4 kilos. ¿Por qué creen que esto es importante? ¿Enfermedades? No tanto las enfermedades. ¿Qué condición? ¿Cómo va a concluir el embarazo? ¿Por qué? Porque si yo tengo una mamá con un antecedente de un recién nacido de 4 kilos por parto y actualmente, aparentemente tengo un bebé igual grande, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hacen terminar el embarazo? Pero si han nacido por parto vaginal por parto. Entonces hicieron el coro. Para eso es esto, chicos, para eso. Si yo tengo una mamá que me dice, mi hijito anterior ha nacido con 4 kilos. Depende de la altura de la madre, sus caderas. No, pero ya tienes el antecedente que ya ha nacido uno con 4 kilos. Entonces, si la mamá quiere ir a parto, va a parto. Se da la opción a parto. ¿Por qué? Porque yo tengo el antecedente que esa madre puede tener niños grandes por vía vaginal. Entonces, no le puedo decir, señora cesárea con macrosómico, no. Excepto si excede los más de medio kilo. O sea, si yo le estoy calculando a ese bebé 4,500, por ejemplo, no le voy a mandar a parto, ¿no ves? Si ha venido con 4 kilos. A esa mamá le tendré que explicar y decirle, señora, este bebé no es como el anterior, es mucho más grande y ahora sí necesitamos operar. Entonces vamos a operar. Pero si más o menos le estoy calculando 3,8 kilos, 3,900, hasta 4 kilos, papá, esa es la opción que le podemos dar. Ahora, si en el trayecto ese bebé no desciende, no baja, etcétera, cirugía. ¿No ven? Pero eso me va a condicionar eso. Lo mismo con los bebés pequeñitos. Y obviamente los antecedentes generales sí se consideran
consideran embarazos de alto riesgo. Los seres humanos, las mujeres, están condicionadas para tener un embarazo. Entonces, los embarazos gemelares o embarazos, por ejemplo, de trillizos, etcétera, no se consideran normales, no son normales. Por eso son embarazos de alto riesgo. Porque no es que como los animalitos, por ejemplo, los perritos, los gatitos, ellos pueden tener 5, 6, 7 y la naturaleza humana dice que las mujeres están condicionadas para un bebé, no para dos. Entonces, por eso es el alto riesgo. ¿Ya está enseñando? En este mismo lugar, ¿qué vamos a encontrar? Este embarazo ha sido planeado. Aquí arriba primero, la fecha del último parto, del último nacimiento. Entonces, ¿por qué es importante eso? Por el puerperio. Por el puerperio. ¿Qué se llama eso? Puerperio. ¿Qué se llama? Periodo intergenésico. Eso se llama, nosotros tenemos que valorar cuál es el periodo intergenésico de la paciente y cuál sería lo ideal. 2 años. Pero mínimamente, ¿cuánto tiene que pasar? 1 año. 18 meses, 1 año y medio. Por ejemplo, ¿para qué es condicionante esto? Si yo tengo una paciente con cesárea anterior y quiero ahora que vaya a parto, ¿eso me significa o no me significa algo? El tiempo de nacido de un año. Alto riesgo. Ya. A eso se llama periodo intergenésico corto. Y eso va a ser nuestra indicación para una cesárea, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una paciente con un periodo intergenésico menor al año y 6 meses, esa paciente, si tiene cesárea, lamentablemente tiene que volver a ir a cesárea, porque tiene un periodo intergenésico corto. Pero si ya tengo una paciente con más de 1 año y medio, a esa paciente sí le puedo dar opción a parto, porque no todas las cesáreas anteriores son cesáreas de nuevo, ¿ve? Pueden ir a parto si cumplen las condiciones. Y una de estas condiciones es el tiempo. ¿Ya? Por eso es que ahí especificamos. Ahora obviamente tenemos que preguntarle a la mamá si este embarazo ha sido planeado o no planeado. Y ustedes van a ver en las consultas, la mayoría de las mujeres les va a decir que no era planeado. Y es una pena, ¿no? Y muchas de ellas también les van a decir que estaban con algún método anticonceptivo. Dentro de los métodos anticonceptivos que más fracasos tiene aquí, el método de barrera. Entonces no debería ser así, pero la mayor parte de las mujeres terminan embarazadas sí con el método de barrera. Entonces eso tiene que estar registrado. ¿Qué método es el que ha podido fallar aquí en la preparación? Sí. No, ¿por qué? Obviamente esas pacientes antiguamente, por ejemplo, las consideraban como se ve ahorita, ¿no? Obviamente después quien sigue son las tabletas, pero eso es por el uso de la mujer, ¿no? Entonces siempre que me he olvidado 2 horitas, me he olvidado un día, ahí está la falta. Porque las píldoras anticonceptivas tienen en teoría, si se toma de forma correcta, el mismo porcentaje que el implante, la eficacia. Pero como no se toma como se debería, obviamente esto disminuye. Ese es el problema. Les estoy hablando de los métodos que se utilizan, pero por ejemplo los definitivos, que son la ligadura o la vasectomía, esos están más arriba, ¿no es cierto? Pero que también tienen fallas.
Y pasados los 5 años, las fallas incluso son mayores, porque se dice que pasados los 5 años hay mucha probabilidad de que las trompas se recanalicen. Entonces, igual hay su eficacia disminuye. Con o no ligadura, igual hay ese riesgo. Doctora, ¿cómo llaman la cirugía cuando vuelven a reconstruir las trompas, cuando ya están ligadas? ¿Cómo llaman la cirugía? ¿Cómo se llama esa recanalización tubar? El riesgo de embarazo ya está ahí, pues, entonces hay que... Y ahora, antes solo se consideraba esto, por ejemplo, aquellas mujeres que se les anudaba. Había dos formas de hacer la ligadura de trompas. Uno solo era haciendo como que les amarraban, en otras palabras, ¿no es cierto? Hacían solo con punto, pero de un tiempo a esta parte, justamente porque ha habido muchos pacientes que reincidían, que terminaban de nuevo embarazadas, se cortaban las trompas. Entonces se han cortado y actualmente se cortan las trompas. Pero otra vez se está viendo de nuevo que aunque cortemos, otra vez se están uniendo. Ahora, ¿qué se está haciendo? La extracción total de la trompa. Anudar y cortar, nosotros lo llamamos como salpingoclasia. Anudamos y cortamos. Ahora estamos haciendo salpingotomía, sacar todita la trompa, para que no haya esa probabilidad de embarazo. Doctora, una pregunta. Acá para... se necesita también, o sea, yo he visto que en algunos lugares se necesita también que permiso del marido para la ligadura de trompas. Eso es una parte bastante delicada. La ley que dice, si nos basamos en los papeles fríos de la ley dice la mujer decide, no necesita que el hombre la autorice. Eso es como que yo quiero utilizar el implante, póngame ahorita el implante, para eso no necesito que mi esposo firme. Pero lamentablemente en los hospitales públicos sí necesito la firma y autorización del esposo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos juicios donde los médicos que han ligado han perdido las demandas y han tenido que pagar manutenciones de por vida a las pacientes. ¿Por qué? Porque como son pacientes, como dice aquí arriba, por ejemplo, que no tienen estudios o que no saben leer, ¿qué dicen ellos? No sabía. No sabía lo que decía. A mí me han hecho firmar así. Aunque yo paciente le haya dicho, dígame doctora, ya no quiero más hijos, pero por el miedo al esposo, niegan que han solicitado. Entonces se va a juicio y el juez que dice, esta paciente no sabe ni leer, esta paciente no ha podido conseguir esto, entonces usted, doctor, pague. Y no les hablo de poco dinero, chicos. Aquí en Cochabamba, a una doctora del hospital Cochabamba, una ginecóloga, le han hecho pagar $50,000 por hacer la ligadura. No es el único hospital. En Punata ha habido otro juicio, en Quillacollo ha habido otro juicio. Entonces, lamentablemente, los ginecólogos, por hacer un bien, porque si ustedes analizan, ¿a quiénes ligamos nosotros en el hospital? Aquellas mujeres que tienen más de 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, y por hacerles un favor se hace este procedimiento, pero terminamos siendo enjuiciados y peor perjudicados, porque el beneficio no era para la ginecóloga. ¿Qué ganaba? Nada. En realidad se ha complicado hasta su tiempo, digamos, para testigos, ¿no? Entonces ahí deben de tener ya. No hay esposo, hay casos, por ejemplo, donde la paciente dice, no, por favor, líguenme, lloran, todo, pero si tu esposo, no, es que mi esposo no vive aquí, vive allá, está de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Se agarran 2 o 3 testigos de ahí, del hospital, más algún familiar que ella tenga, firmen. Todos firman. Sí, yo estoy consintiendo, la paciente está solicitando, sí, ella está solicitando. Lamentablemente están fregados, pero eso es aquí, porque después se supone que yo, paciente, yo puedo decir, lígueme, no me ligue, quiero la telecover, quiero el implante, eso debería ser así en todo lado. Pero aquí es todavía por la sociedad de la gente. Porque la ley
ley dice eso, chicos, la ley dice que nosotras decidimos, pero si bajando un poquito más en la hojita, ¿qué vamos a encontrar? Los datos de la paciente con respecto a sus datos anteriores del peso. Vamos a preguntarle a la paciente cuánto pesaba antes del embarazo, y esto de la talla solo se toma el primer control prenatal. No es necesario medirle la talla a todos los controles. ¿Por qué? Bueno, va a crecer. Porque no va a crecer, ¿no ve? Entonces, solo se hace la primera cita. Aquí vamos a registrar la fecha del último periodo de la última menstruación, perdón, y aquí abajo vamos a hacer el cálculo con la regla de Nayeli, generalmente la fecha probable del parto. Ahí abajo vamos a registrar eso. Vamos a seguir y vamos a ver si la paciente ya tiene una ecografía que se va a poder realizar, obviamente antes de las 20 semanas, o si su último periodo menstrual, la fecha es confiable o no es confiable. ¿Para qué? Para ver el cálculo de la edad gestacional. Esta parte, esto se hace cada trimestre. Valorar los hábitos de la paciente. Fuma, toma bebidas alcohólicas, consume drogas o sufre violencia. Estas cosas a veces las pasamos de largo, o incluso nos da un poco de pena o vergüenza preguntar a la paciente y decirle, ¿se droga? ¿No es medio feo? ¿no? Le maltratan en la casa, así, como que nos cuesta hacer la pregunta. Pero, chicos, de verdad yo les digo, hay que hacer, dependiendo en el entorno en que estemos. Yo he trabajado medio año aquí en el hospital de Pacata. Ahora yo les voy a decir, Pacata con respecto a Quillacollo o respecto al hospital Cochabamba, son pues mundos diferentes. En Pacata, obviamente vienen mujeres que han ido a la escuela, que son universitarias, vamos a decir, de clase media, ¿ya? Pero vienen al SUS a hacer sus controles. Cuando yo llegaba a esta parte, donde les tenía que preguntar si fuman, si se drogan, etc., cuando les preguntaba si utilizaban drogas, me respondían, sí, marihuana, 1 o 2 veces por semana. Esa era su respuesta. Ahora ustedes pregúntenles, por ejemplo, a las señoras de Quillacollo, se avergüenzan, ¿no? Ay, no conozco. Pero, por eso les digo, no debemos nunca obviar esto. ¿Por qué? Porque dependiendo también del entorno o el lugar social donde nos encontremos, siempre va a haber personas que nos van a dar una respuesta afirmativa. Ahora, por ejemplo, a las mujeres de Pacata yo les he hablado de violencia y ellas son como la María Galindo, ¿no ve? Bien, a ver, que no sé qué. Pero a ver, pregúntenles a las mujeres de Quillacollo, sumisas, retraídas, sí, a veces te gritan, se enoja, sí, alguna vez, solo una vez me ha pegado, ¿no ve? Entonces, sufren violencia, son entornos diferentes. Son cosas pero que no podemos obviar porque no sabemos de qué tipo de paciente estamos, con qué tipo de paciente estamos tratando y no pueden no hacer la pregunta. Es incómodo, sí, pero tenemos que hacer, ¿ya? Porque todo esto, y ahorita vamos a pasar las diapositivas, va a tener repercusiones muy serias en el feto: el uso del alcohol, el consumo de las drogas, fumar, no fumar, la violencia, el maltrato físico. Ahora están viendo, hace no menos de un mes, una paciente que está hasta ahora en terapia intensiva, que el bebecito ha muerto, ¿recuerdan? Que su esposo la ha pegado y la pobre señora está ahí en terapia intensiva, embarazada. El embarazo creo de 34 35 semanas, estaba yendo aparentemente bien, ha terminado haciéndole una cesárea en un país. Nayeli. ¿Qué? Entonces, Nayeli. no sé, solo lo escuché por las noticias. Germán Urquijo. Pero, como les digo, son situaciones bastante críticas y nosotros en la consulta podemos diagnosticar. Si diagnosticamos, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de los centros de salud tienen psicólogos, tienen trabajo social, podemos referir a un INDIC, podemos hacer venir a la defensoría
¿Para qué? No para ir a acusar al hombre o hacer que se separe, pero para que por lo menos hagan un seguimiento con la paciente, vean qué es lo que podemos hacer para no llegar a eso que se está viendo tanto, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita más claramente en nuestro avance. Esto es lo que ya les decía ahorita, lo que tenemos que poner es la fecha del último periodo menstrual, vamos a hacer el cálculo de la fecha probable de parto, vamos a utilizar ya sea las reglas de Nayeli o las reglas de Watt, dependiendo, y vamos a ver si existe una o no una ecografía del primer trimestre. Ya les he dicho, para determinar la edad gestacional, lo más confiable que es la ecografía del primer trimestre o las ecografías precoces, así se llaman a las ecografías menores de las 20 semanas. Esas nos van a decir la edad gestacional del feto. Si ustedes ya quieren calcular con las del tercer trimestre,